Hola amigos, buenos días. Me habéis comentado muchos que estáis un poco hasta las narices, por no decir otra cosa, de ver que en la fachada de vuestra casa, pues un perro o una perra ha orinado o en el peor de los casos incluso ha defecado. Y ya no sabéis qué hacer para evitar esta situación. Pues bueno, en este vídeo os voy a explicar todo lo que podéis hacer y que seguro que os va a funcionar. Venga, en el vídeo os lo cuento. ¿Por qué hacen esto los perros? Es decir, ¿por qué un perro normalmente orina en un sitio como pueda ser la puerta de vuestra casa, en vuestro muro, pero me orinan también en una papelera, en un poste, donde les viene bien? ¿Esto por qué lo hacen? Pues lo hacen básicamente porque para ellos la pared o la maceta o la papelera que hay en la vía pública no es más que un tablón de anuncios. Es como si fuera el periódico o el noticiero del barrio. Y es una forma de transmitirse información de unos a otros. Es decir, orinando, marcando ese territorio, pues el perro sabe pues que la perrita de tal sitio está en celo, que ha llegado un par de perros nuevos al barrio, que tal, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Es un punto de información y a todos los perros les interesa estar informados. Ahora bien, evidentemente, para los humanos esto, como ya lo sabéis muchos de vosotros, es algo francamente desagradable, es muy desagradable. Y en esas hemos estado probando un montón de métodos que la mayoría de ellos o no funcionan, sinceramente no funcionan, o son muy peligrosos, especialmente para los perros. Os tengo que decir que todo lo que sea poner botellas de agua, por ejemplo, no funciona. Eso no sirve para nada. Es un fake. No está demostrado. Esto de que dicen que el perro ve su reflejo y no orina, no es verdad. Orinan igualmente. ¿Qué es lo que sí que ocurre? Pues que muchas veces el perro va con el propietario y el propietario lo lleva con una correa y es el propietario el que ve y dice, joder, aquí el vecino los borros le han meado la pared y ya aparta al perro, ¿me entendéis? Porque es una forma de decir, el propietario del perro interpreta que al propietario de la pared ya está hasta las narices de los perros. Otro método muy utilizado, pero que está prohibido y de hecho ya incluso se denuncia, hay muchas comunidades autónomas o regiones aquí en España que ponen denuncias por hacerlo, es poner azufre en las bases del muro o de la pared. Vamos a ver, esto es muy peligroso para los perros, es un producto tóxico, pero si ya nos olvidásemos de los perros, es peligroso para primero, cualquier otro tipo de animal, o incluso para los niños. Imaginaros que unos niños jugando con una pelota, esa pelota se ensucia de azufre y los niños ya sabemos lo que pasa. La pelota al momento está en los pies, pero al cabo de un rato lo tienen en los brazos. Es peligroso, es tóxico, es un veneno y está perseguido. Es decir, otra creencia es, pues vamos a echar amoníaco. Al contrario, el amoníaco atrae a los perros a orinar. Pensar que el amoníaco es muy similar a la orina. Por lo tanto, si estáis echándole amoníaco a la pared, al perro le recuerda la orina y dice, este perro que ha entrado nuevo no lo conozco de nada. Puede llegar a pensar incluso que es de otro perro, cosa que evidentemente no es cierto. Con lo cual, tampoco. Una de las formas más prácticas y comunes de hacer que el perro no orine, que los perros no orinen en las paredes de las fachadas, es esparcir cosas que les sean desagradables al olor. Y una de las más desagradables son las plantas aromáticas, especialmente el ajenjo, la salvia y la ruda. Estas tres plantas las podemos incluso hasta mezclar. Simplemente se trata de que las pongáis en una botella, las dejéis macerar para que todos los aceites esenciales que eso vaya desprendiendo, vaya mojando, se vaya soltando todo lo que tiene que producir, y cuando ya lleve en maceración pues unos días, 4 o 6 días, lo pasáis a una botella de estas de spray y es simplemente tener la paciencia, sé que es un incordio, de ir rociando tu casa, las paredes de tu casa. Luego, una forma de hacer que el perro meón, que llamo yo, pues no se vuelva a acercar a mear, es simplemente coger agua, tal cual, y poner en suspensión pimienta, la pimienta cayena mismo. Ponéis 3 o 4 cucharadas bien colmadas y esparcís sobre las paredes.
Otro producto que podéis hacer servir y que funciona bastante bien es el alcohol antiséptico, pero aquí ya os recomiendo que hasta que ni lo diluyáis, tal cual, alcohol antiséptico de este que, pues muy similar al que se ponen ahora en las manos para el tema del COVID, pues muy parecido. Lo cogéis, no, que no sea tan denso, hay que unos que son más líquidos, compráis alcohol aséptico y lo metéis en una botella y hombre, pues sí, tienen el problema de que hay que rociar, que si un día llueve o cuando ya pasa una semana tienes que volver a salir a echar. Esto no se trata de echarlo y me olvido. Y a mí uno de los repelentes que más me gusta, pero que de verdad que considero que además es más duradero de los que os he comentado, pues es directamente exprimir, llegar a exprimir, por ejemplo, 100 mililitros de zumo de limón, pero recién exprimido, ¿eh? No esto que lo compras y tal, no, del recién exprimido, del que de verdad lleva ácido cítrico concentrado. Le echáis 2 cucharadas de bicarbonato y lo podéis diluir si queréis, pues pues os he dicho 100 mililitros, pues con 30 o 40 mililitros de agua para que para no echar tanto, iba a decir desperdiciar, que no es desperdiciar, pero para que os dure un poquito más. El limón lo detestan, lo detestan. El bicarbonato hará que se quede más pegado a la pared y al quedarse más pegado, pues durante más tiempo va a oler y se va a mantener. Evidentemente, si queda un chaparrón, una tormenta de estas que está viendo de verano, pues se va a ir todo para adelante. Pero no me negaréis, si conseguís que durante una semana, o 8 o 10 días, pues el producto funcione, eso que tenéis. Otro producto que de verdad que os quedaréis impresionados de lo bien que funciona y además de lo barato que es el agua oxigenada. Pensar que el agua oxigenada la utilizamos de forma normal en veterinaria como vomitivo. Cuando os he comentado, aquí os pongo un vídeo, las formas de hacer vomitar a un perro, una de la más recomendada por la gran mayoría de veterinarios, la segunda es la sal, pero la primera, si tenéis a mano, es siempre hacer vomitar a un perro con agua oxigenada. Por lo general al 3%, pero aquí no lo hagáis al 3%, a la que más concentración encontréis en la farmacia. Lo metéis en un frasco y ya podéis directamente pulverizar. Funciona de narices. Porque es que además es tal la sensación de asco que les da el agua oxigenada que bueno. Y bueno, simplemente este era el motivo del vídeo. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis y preguntéis cualquier duda que tengáis en el canal. Sabéis que respondemos tarde o temprano a todas. Y aquí os dejo también vídeos para que nos sigáis viendo y así nos apoyáis un poquito para crecer. Cuidaros mucho y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.